El pasado 28 de julio, el presidente del PAN, Gustavo Madero, informó que su partido buscará elevar los salarios mínimos mediante una consulta popular que, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se efectuaría durante las elecciones concurrentes de 2015. La pregunta que propone el PAN que se formule en esta consulta es la siguiente: ¿estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval? Esta es la pregunta que formula el PAN, y para abundar al respecto le agradezco que nos tome la llamada el diputado Jorge Villalobos. Diputado Jorge Villalobos, ¿qué tal? Hola Mario, muy buenas tardes y a tu auditorio. Diputado, para hablar sobre esta consulta en estos días, pues más bien de este tema de los salarios mínimos que en estos días ha estado a debate, hay un foro aquí en la Ciudad de México, como todos sabemos, está la propuesta también del jefe de gobierno de elevar este salario, pero hay en todos los casos o en la mayoría de los casos una condicionante, pues digamos un matiz en el sentido de que no debería ser por decreto este aumento al salario, toda vez que pues se dispararían los precios, se generaría inflación. Al respecto ha hablado el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, ha hablado el gobernador del Banco de México, en fin, son muchas las voces que están poniendo sobre la mesa este tema. ¿Cuál sería, a juicio del PAN, que está promoviendo esta consulta, la mejor manera de incrementar el salario mínimo sin que tenga estos efectos secundarios? La primera señal no es una ocurrencia de la Acción Nacional y una propuesta populista, como se ha dicho en varias expresiones. Reiterarte que es una propuesta añeja de Acción Nacional, desde nuestra fundación hasta incluso una de nuestras propuestas y plataforma electoral de nuestros diputados en 1958, que hoy ocupamos en el 2012 los diputados de la segunda legislatura. Es un aumento por decreto, es simple y sencillamente solicitarle al Coneval que determinen los criterios sobre los cuales este salario mínimo pueda cubrir las necesidades no solamente del trabajador que lo genera, sino de la familia a la que mantiene. Entonces, que en 1981 a la fecha ha decrecido un 70% su poder adquisitivo. Políticas públicas de economías de mercado. Sí, diputado Jorge, estamos teniendo unos problemas en la comunicación, no se escucha muy clara. Vamos a intentar hacer la llamada de nueva cuenta para ver si tenemos un mejor audio, una mejor recepción, para continuar hablando de este tema que, como le decíamos, ya está sobre la mesa, está a debate. Ahí está el planteamiento del PAN de llevarlo a una consulta. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha dicho que pues está por debajo de la línea de pobreza, es decir, que el salario que reciben en México, el salario mínimo, no alcanza para satisfacer los productos básicos a los que se tiene derecho por ley. Es por ello que el PAN a nivel nacional ha empezado ya a promover esta consulta, lo ha hecho en Nuevo Laredo, lo ha hecho ya también, lo está haciendo en Coahuila. Empezaron por el norte a hacer, si no mal recuerdo, ahorita el diputado nos va a precisar, a promover esta consulta, este mecanismo de consulta para poder plantearlo en 2015 en las urnas y que sea el ciudadano el que a través de su voto diga si está de acuerdo en que se modifiquen los criterios, como nos decía el diputado, para poder pues tener un mayor colchón de bienestar. Vamos a tratar de recuperar esta llamada para tener una mejor recepción, mientras le informo otros temas que además de las... ¿Ya lo tenemos? Sí, diputado, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, ahí te escuchamos mejor. Nos comentabas del planteamiento de Acción Nacional. Sí, te comentaba, no es una propuesta populista ni una ocurrencia como algunas expresiones lo señalan, es una propuesta que la tenemos desde nuestro momento fundacional como partido, que incluso estuvo en la propuesta de nuestros diputados federales en el 1958 y en los actuales de la 62ª legislatura. Nosotros vemos con preocupación que desde 1981 a la fecha el salario
ya es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, no solamente del trabajador, sino de su familia. Vemos que economías más pequeñas que las de nuestro país, como la de Chile, tienen 4 veces mayor el salario mínimo al que existe en este país, y que consecuentemente la forma en la que nosotros estamos planteando es que el Coneval, con las facultades y atribuciones que tiene, pues pueda determinar algunas líneas sobre las cuales puede establecerse este salario mínimo para que pueda satisfacer las necesidades de las familias mexicanas. ¿Cuáles serían, Jorge, los criterios que habría que modificar? Porque se habla de que tendría que desvincularse este salario mínimo precisamente para evitar una escalada. Hay quien dice, por ejemplo, que el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos mencionaba que primero tendrían que darse las condiciones de crecimiento, de estabilidad del país una vez que se reflejen las reformas, para evitar que se incremente el salario y que esto traiga consigo un aumento en los precios de la canasta básica. Ese es justamente el problema, mi querido Mario. Lo que vemos es que nosotros como partido hemos dado todas las reformas que durante 12 años el PRI le negó a México, no al Partido Acción Nacional. Hemos dado reformas financieras, hemos dado reformas económicas de combate a monopolios, hemos dado reformas estructurales de combate a la educación, de transformación de un sistema político y electoral, y recientemente hemos dado en pocas horas una reforma energética que abre al sector privado la participación para la extracción, distribución y generación de hidrocarburos. No vemos que en 3 años y a la mitad de este gobierno estas reformas hayan sido reflejadas en el desarrollo de la economía. Por el contrario, vemos condiciones de circunscripción y de retroactividad de la actividad económica. Vemos un mercado doméstico cada vez más retrotraído y vemos prácticamente que la economía y los índices de indicadores de crecimiento pues prácticamente no despuntan. No sé cuánto más el gobierno de este país pues puede estar en condiciones de generar estas variables que tú mencionas para estimar las variables que puedan determinar el crecimiento en este sentido. Nosotros creemos que justamente en estas condiciones es cuando debe pues abrir el debate, como tú ya mencionaste, que en la Ciudad de México existe y que para nosotros es una cuestión de combate a la desigualdad, poder abonar a un gran debate nacional esta pregunta como pilar y como una novedad en los próximos comicios del 2015, que podamos tener una consulta y una pregunta que pudiera ser vinculante para modificar la Ley Federal del Trabajo. Se menciona, diputado, que habría el riesgo de regresar a la época de décadas atrás, donde justamente se generó esta espiral inflacionaria. Lo cierto es que, bueno, la realidad, lo dice la CEPAL, lo decía yo hace un momento, es que el salario mínimo hoy por hoy no alcanza, no es suficiente y lo que se tiene que hacer pues es modificarlo. Aquí la tarea es ver cómo llevarlo a cabo, cómo determinar las variables y cómo aplicar los mecanismos para que esto sea una realidad, ¿no? No solamente lo dice la CEPAL, Mario, lo dice la OCDE, en la que el salario salario mínimo más bajo es nuestro país. Y yo solamente recordarle a ti, a tu auditorio, que las únicas épocas de hiperinflación que hemos vivido en este país, las hemos vivido con partidos políticos o con gobiernos que ha gobernado el PRI. Los únicos 12 años de estabilidad y de justamente superávit en los que hemos tenido, pues son los de Acción Nacional. Nosotros hemos sido justamente los que han dado las condiciones crediticias y de crecimiento económico y las condiciones económicas de deudas, de devaluaciones y de hiperinflaciones, sí, pues las han dado otros gobiernos, y que eso estamos esperando que lo juzgue la gente el próximo 7 de julio del año 2015. Muy bien, diputado, pues si nos permite, estaremos buscando más adelante para que nos digas cómo va esta promoción de la consulta. Sabemos que ya inició la campaña al respecto y si nos permites estableceremos comunicación en unas semanas. No, con todo gusto. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, diputado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.